debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Ocupa su lugar. Una vez más encontramos una escena del trono, ¿sí? Recuerden que el capítulo 4 que estuvimos estudiando hace unas semanas nos hablaba de un trono, del trono del Señor, del trono de Dios, y empezaba a explicar cómo era el trono. Decía que era un lugar, que era un sitio lleno de luz, una luz inaccesible. Estaba rodeado de color, estaba rodeado de majestad, de poder, se oían truenos, se oían grandes voces. Y de repente parece como que en la neblina, como que lo que estaba haciendo misterioso el trono, empieza a disiparse, empieza a quitarse un poco. Pero, ¿por qué es tan importante el trono, hermanos? Es muy importante el trono porque el trono representa la voluntad de Dios. El trono representa el lugar del poder y la autoridad de Dios. Entonces, cuando pensamos en el trono, cuando pensamos en el trono en el cielo, estamos pensando que desde ahí se toman todas las decisiones del mundo, desde ahí se toma pues cada cosa que ha sucedido en la historia ha pasado por el trono, ha pasado por el pensamiento en el trono, amén. Y pensar en el trono nos lleva a que nuestras vidas deben estar rendidas al que está sentado en el trono. Nuestras vidas deben estar en la voluntad de Dios, amén. Entonces, el enfoque de Apocalipsis 4, que lo estudiamos la semana antepasada, era el trono, pero ahora empieza a cambiar el enfoque, y de enfocar el trono, enfoca al Señor del trono, ¿sí? Al que es verdaderamente digno en el libro, amén. Y esto es muy importante porque parece como si hubieran hecho un zoom, como si hubieran hecho un close-up, y de repente se va hacia la mano derecha del que está sentado en el trono, y había un libro escrito por dentro y por fuera. ¿Qué hay en ese libro?
se ha hablado mucho sobre qué puede estar escrito en ese libro. La Biblia no nos lo declara, no lo dice abiertamente. La palabra nos habla acerca de algunos libros, pero no sabemos si alguno de estos libros es este que está aquí, este que dice que estaba en la mano del que estaba sentado en el trono. Pero nos dice que está escrito por dentro y por fuera. Esto habla de que era un libro con muchas palabras, era un libro con muchas cosas escritas, ¿sí? Y podemos, de lo que habíamos estado leyendo, podemos creer que lo que había en el libro eran esas cosas que fueron, que son y que serán. Amén. De lo que nos habló al principio el apóstol Juan en el Apocalipsis, ¿no? Las cosas que fueron, las cosas que son y las cosas que serán. Pero lo interesante de este rollo, porque era un rollo, ese libro estaba escrito como un rollo, es que estaba sellado 7 veces. Un rollo, pues era de un material generalmente papiro o ya empezaban a hacerse pues algo parecido al papel con alguna pulpa de algunas plantas, pero también se escribía en cuero algunas veces, pero se escribía de una forma muy interesante. Si este fuera un rollo, se empezaba a escribir de izquierda a derecha. Nosotros estamos acostumbrados a escribir de forma vertical y a escribir de derecha a izquierda, perdón, sí. Entonces, pero ellos era al revés, ellos escribían de derecha a izquierda, al revés. Empezaban desde acá y hacían como unas columnas delgaditas de escritura y luego hacían otra columna y iban enrollando el libro. Ahora, cuando al final, cuando se terminaba de enrollar el libro, todo lo que habían escrito, se sellaba, o se le ponía una cuerda y se le ponía un sello con cera, o se le ponía cera y encima de la cera un sello. Quedaba marcado y era para que no lo abriera cualquiera, sino solo aquel a quien estaba destinado. Cuando dice que tiene 7 sellos, podemos ver muchas cosas. Una de las cosas que podemos ver, pues bueno, entender un poco acerca del número 7, que es un número que es muy continuamente usado en el libro de Apocalipsis. Recuerden, hermanos, que el libro, es más, toda la Biblia, pero el libro de Apocalipsis más, está lleno de metáforas, está lleno de figuras, amén, está lleno de cosas que parecen lo que no son y que no parecen lo que verdaderamente son, amén. Entonces podemos ver, por ejemplo, en la escritura podemos ver la figura de la serpiente. Generalmente la figura de la serpiente era una figura maligna, se consideraba como algo malo, como algo negativo. En el jardín miramos a la serpiente, que es la que engaña a Eva, pero en el desierto el Señor manda a Moisés a levantar una serpiente, y esa serpiente que él levanta es Cristo. ¿Y cómo Cristo puede ser una serpiente si la serpiente es Satanás? Y bueno, necesitamos a veces escudriñar mucho, ir profundo para poder ir entendiendo. Entonces, cuando dice que estaba sellado con 7 sellos, esto puede hablar de 7 etapas, esto puede hablar de 7 tiempos, de 7 momentos en los que lo último que va a acontecer, ¿sí? Aparentemente este libro tiene 2 caras, porque estaba escrito por dentro y por fuera. Entonces, al quitar el primer sello, inmediatamente podemos leer. ¿Por qué? Porque está escrito también por encima, no solo por dentro, sino también por fuera. Entonces, podemos pensar que en la parte más visible, en la parte que puedes leer aún sin quitar el sello tal vez, aunque dice ahí que nadie podría leerlo ni mirarlo, hasta que alguien quitara el sello, ¿no? Pero las primeras cosas que están escritas son las cosas que han sido y las cosas que son, ¿no? Y lo que está escrito por dentro, lo que no está aún revelado, es las cosas que serán, ¿sí? Pero pareciera como que solamente puedes leer conforme vas quitando los sellos, como que los sellos están sobre la palabra, es decir, cuando quitas un sello, solo puedes leer un pedazo, ¿sí?
Y hasta que se quita el otro sello puedes leer otro pedazo. Y esto habla de esa temporalidad, de esas etapas en las que lo que ha de acontecer o lo que ha de ser sucederá. ¿Sí? Estos no son 7 escritos, no son 7 libros separados por un sello, sino 7 sellos en un solo libro. Todos los sellos deben estar abiertos antes de que el libro pueda leerse por completo. Ahora, algunos dicen o algunos han dicho que lo que está escrito ahí es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero la verdad es que pues en ningún papiro, por más extenso que sea, por más grande que sea, no puede caber toda la Biblia en un solo papiro. Entonces, pues es algo pues muy inverosímil, ¿no? Algunos creen que esto es una demanda de Dios en contra de su pueblo, pero hay poca evidencia, en realidad hay poco que podamos ver en la Biblia para creer que esto es lo que está escrito ahí. Algunos piensan que es la sentencia de Dios sobre los enemigos, ¿sí? Pero, ¿quién sería y por qué sería alguien indigno de abrir un libro donde está el juicio de Dios que la tierra se merece? Entonces, no creemos que tampoco que pueda ser esto. Algunos dicen que este es el libro de Apocalipsis, que lo que estaba escrito ahí era el libro de Apocalipsis, pero también pues nosotros sí podemos leerlo y podemos verlo y no está sellado todavía, aunque a lo mejor puede tratarse de comprensión, no de lectura. Entonces, también algunos piensan que este sello, este libro escrito es el título de propiedad de la tierra, es decir, es como algo que devuelve a Cristo su poder sobre la tierra, pero el poder de Cristo sobre la tierra no es al final de los tiempos. El poder de Cristo sobre la tierra es después de su resurrección. Desde que Cristo resucitó, Él ya tomó el control, porque Él le quitó al diablo el poder de la muerte. Entonces, ¿qué podemos creer entonces que hay en este libro? Pues bueno, lo que está escrito en este libro puede ser la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, como que esas cosas que a veces no logramos comprender y no las podemos comprender. Y solamente a través de una revelación tan magnífica como esta podríamos llegarla a entender. Pero más fácilmente creíble es que se refiere a las cosas que serán antes del último tiempo, las cosas que están a punto de suceder, o incluso podría decirse que están sucediendo ahora mismo. ¿Ven? Entonces, el apóstol Juan, al ver esta escena, dice que ni en el cielo, ni en la tierra, ni en el mar, ni debajo de la tierra, en ningún lugar se encontraba alguien digno de abrir el libro, de abrir los sellos. ¿Sí? Dice, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. ¿Ven? ¿Cuál es nuestra reacción, o cuál es nuestra percepción acerca de cómo el mundo ve la voluntad de Dios? Usted no se siente a veces dolido, con ganas de llorar, o sí, ansioso porque la gente no puede comprender la voluntad de Dios, porque la gente no desea la voluntad de Dios, porque a la gente se le predica, se le habla, se le dice, pero no logran entender la voluntad de Dios. Yo creo que sí, pero aquí está la respuesta de Dios al decirnos que solo hay uno que es digno de abrir el corazón. Solo hay uno que tiene las llaves del corazón del hombre. Solo hay uno que puede descubrir al hombre la voluntad de Dios. Yo puedo predicarte y puedo decirte lo que Dios me ha revelado a mí acerca de su voluntad, pero la voluntad de Dios para mí puede no ser la voluntad de Dios para ti. La voluntad de Dios para mí puede estar encaminada a un ministerio específico, a un llamado específico y objetivo, pero a lo mejor para ti Dios te ha llamado para algo muy diferente a lo que yo te he llamado. Entonces, no siempre la voluntad de Dios para mí es la voluntad de Dios para todos.
Sin embargo, nosotros tenemos que mantener nuestra vista en quién es el único digno de abrir los sellos. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Sí? Este título de el león de la tribu de Judá o el león de Judá es un título mesiánico siempre atribuido al Mesías. ¿Sí? Lo podemos leer en Génesis capítulo 49, en Isaías capítulo 31 y en Oseas capítulo 11. ¿Ven? En cada una de estas escrituras podemos leer ese término, el león de la tribu de Judá, y siempre está dirigido hacia el Mesías, que era proféticamente, o que estaba proféticamente anunciado. Y luego leemos que la raíz de David, los dos títulos están relacionados, porque David era de la tribu de Judá. Entonces, una vez más nos vuelve a traer, o nos vuelve a revelar, que el Mesías proviene de esa tribu. Ahora, el león es una imagen conveniente acerca del Mesías. ¿Por qué? Por la excelencia de su fuerza, por su espíritu heroico, por el principado. El león es el rey de las bestias. Y por su vigilancia, porque el león siempre está atento. Ahora, cuando leemos la descripción del Mesías sufriente en Isaías 53, pareciera como que es muy diferente a un león. ¿Sí? Primero nos dice la Escritura que el Mesías es el león de la tribu de Judá, pero luego nos presenta como un cordero que fue llevado al matadero y como oveja delante de los trasquiladores que enmudeció y no abrió su boca. ¿Ven? Y aquí es donde el hombre puede llegar a confundirse. El hombre puede llegar a no entender de quién estamos hablando. Y es que el mundo puede decir, ¿por qué? ¿Cómo puede ser que un hombre y los actos de un hombre puedan traer salvación para todos los que creen? ¿Cómo puede ser que por un solo hombre nosotros podamos obtener salvación? Todos los que se acercan a Él, todos los que le reciben como su Padre, todos los que le reciben como su Salvador. ¿Sí? Pero no se trata de que es un hombre, porque sí, Él fue un hombre, pero se trata de qué hombre es. Y estamos hablando del único que ha sido perfecto, del único que ha sido santo, del único que ha sido verdaderamente justo. Ningún hombre puede ostentar el título de justo. Ningún hombre puede decir yo soy justo, yo soy bueno, yo soy correcto. Dice la palabra de Dios, no hay justo ni aun uno. No hay quien haga el bien y nunca peque. No hay. Pero Cristo Jesús, Él es el Cordero sin mancha, el único que no tiene error en sí mismo. Entonces, eso le da la dignidad para poder estar frente al trono y poder abrir ese libro de esas declaraciones que son tan importantes para nuestro futuro. Primero el anciano le dice a Juan, le dice, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, él es digno. Amén. Pero luego dice, cuando él miró, ¿sí? Y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado. Aleluya. Primero el ángel le dice, el león de la tribu de Judá venció y él es digno de abrir los sellos. Pero cuando Juan mira, no mira un león. Cuando Juan mira un cordero. ¿Sí? ¿Y esto por qué, hermanos? Porque aunque Él es el león de la tribu de Judá, aunque Él es el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, nosotros siempre lo miraremos como el cordero que fue inmolado, como aquel que pagó por nuestra salvación, aquel que nos redimió a precio de sangre, al que fue clavado en la cruz del Calvario por ti y por mí. Cuando habla de un cordero, se refiere como a uno pequeño, a uno
sí, a un bebé de oveja, todavía no ha crecido lo suficiente. La ley exigía un cordero de 1 año para el sacrificio. Entonces era todavía un bebé, todavía no era tan grande, era aparentemente delicado, ¿sí? Pero al mismo tiempo que es un cordero pequeño y aparentemente inofensivo, aparentemente que no puede defenderse, al mismo tiempo es el león de la tribu de Judá. Y como es presentado, primeramente Él está de pie, Él está vivo, no está muerto, y al mismo tiempo está como inmolado, es decir, está como lleno de sangre. Parece que lo mataron, pero está vivo. Está, a lo mejor, si viéramos el ejemplo del cordero, le cortaron el cuello para desangrarlo, pero está de pie, está vivo. Logró vencer, aun cuando tiene las marcas del sacrificio sobre él, aun cuando parece como inmolado. Por eso el apóstol Juan dice como inmolado, porque en realidad está vivo, no está muerto, pero está como inmolado, se ve como si hubiera sido inmolado. Ahora, cuando queremos símbolos de poder, cuando queremos símbolos de magnificencia, no pensamos en un cordero. A lo mejor pensamos en las figuras de los 4 seres vivientes que hablamos la vez anterior. Pensamos en el león, en el águila, en el buey fuerte como un búfalo, inclusive en el hombre, que es también otra de las caras de los seres vivientes. Pero nunca pensamos en un cordero. Pero el representante del reino de los cielos es un cordero, porque el reino de los cielos es humildad, gentileza y sacrificio. Cuando hemos estado viendo en el libro de Mateo, esta semana pasada otra vez estudiaron el libro de Mateo, y podemos ver cómo el reino de Dios no es como el reino de los hombres. El reino de Dios no es un reino de venganzas, el reino de Dios no es un reino de riquezas, el reino de Dios no es un reino de todo lo que el hombre quisiera, sino todo lo contrario. Es un reino de entregar, es un reino de ofrecer, es un reino de no buscar lo suyo propio. Predicaban esta semana pasada, este domingo, no te hagas tesoros en la tierra donde el ladrón viene y roba y el orín corrompe y los animales pueden dañar. No, hazte tesoros en los cielos donde están verdaderamente seguros. ¿Sí? Pasó hace algunos años, al principio de los 90, que mucha gente acostumbraba a tener su dinero guardado en un colchón, guardado en algún sitio, pues en una lata de leche o de café, no lo sé. Y llegó la devaluación y todo ese dinero dejó de tener valor. Así es. Sí. Las únicas personas que a lo mejor pudieron conservar lo que tenían, eran los que tenían bienes raíces, los que habían comprado terrenos, tenían cosas que sí valían, que sí tenían valor. Pero ni siquiera en los bancos estaba seguro el dinero. El dinero se devaluó, los bancos quebraron. Entonces el Señor nos dice, no hagan tesoros en la tierra, hagan tesoros en el cielo. Y luego también nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todos los demás os será añadido. ¿Verdaderamente buscamos primero el reino de Dios? ¿De verdad ponemos primero a Dios antes que todas las cosas? ¿Sí? Bueno, esas sillas vacías nos hablan de que no es así. De que no todos ponemos a Dios en primer lugar para todo. ¿Ven? Entonces, este es el reino de Dios. Es un reino de ofrecerse, de entregarse, de sacrificarse. Y Cristo Jesús fue nuestro ejemplo. Él mismo se entregó, Él mismo se dio a sí mismo. Ahora, el cordero se ve como inmolado, mencionábamos hace un momento. Tenía las marcas del sacrificio. Y el juicio que viene es dictado y administrado por el cordero. Este cordero inocente, este cordero aparentemente indefenso e inofensivo, es el que gobernará sobre el mundo. Es el que tiene en su mano el derecho y la oportunidad. Es el único digno de abrir el libro. Es el único digno de revelar la verdad. Es el único digno de ofrecernos
información, pero no solo información, sino verdad a nuestras vidas. Amén. Ahora, nos dice que este cordero tenía 7 cuernos y 7 ojos. Aquí es donde podemos de nuevo recordar que Apocalipsis es un libro metafórico en muchos aspectos. Es decir, no vamos a ver al cordero, no vamos a ver un cordero en el cielo en realidad, ni tampoco va a tener 7 ojos y 7 cuernos, pero es una representación de su capacidad y de los 7 espíritus de Dios que hay en él, que ya también en algún momento lo habíamos comentado, ¿sí? Aun cuando las marcas de los sacrificios son evidentes, el cordero no es presentado como alguien digno de lástima. No es alguien de que, ay, pobrecito, como muchas veces lo vemos allí en algún crucifijo, en alguna imagen, que parece digno de lástima, nunca de honra, nunca de honor y alabanza, digno de lástima, ¿sí? Pero no, es presentado como alguien omnipotente, como alguien todopoderoso. Los 7 cuernos refieren su omnipotencia y los 7 ojos refieren su omnisciencia. Siempre que pensamos en la tierra, pensamos en cuatro fundamentos o en 4 cosas: norte, sur, este y oeste. Pero cuando la palabra de Dios habla acerca de las dimensiones de la tierra, nos habla del número 7, porque dice que Dios ha enviado 7 espíritus, los 7 espíritus de Dios que están en los 7 puntos de la tierra. Entonces, podríamos pensar que son los continentes. Actualmente hay 7 continentes, si no me equivoco, o algo así, tomando en cuenta que algunos son subcontinentes, ¿no? Pero los 7 cuernos representan su omnipotencia y los 7 ojos representan su omnisciencia. Me preguntaba, ahorita que veníamos en el carro, me preguntaba Samuel, ¿cómo puede ser que Dios estaba en la tierra y Él seguía creando, creando las cosas? Y digo, bueno, es que Él puede estar en todo lugar al mismo tiempo, y Él estaba en la tierra como Jesús, y al mismo tiempo Él estaba en el cielo, y Él seguía sustentando todas las cosas con la palabra de su poder. Esto es lo que a veces muchos no entienden, los que no pueden entender la unicidad de Dios, y los que cuando les decimos que Dios es uno, dicen, no, pero ¿cómo? ¿Qué no ves aquí? Mira, aquí está la voz y la paloma y Jesús en el agua. Pero Dios es mucho más de lo que nosotros podemos describir con nuestros ojos. Dios es mucho más de lo que nosotros podemos describir con nuestras palabras. Amén. Él es omnipotente, Él puede hacer lo que Él quiera y Él puede estar donde Él quiera. Ahora, ¿qué figura? ¿Qué es lo que está viendo Juan? ¿Sí? Le dijeron que sería un león. Y en lugar de eso hay un cordero. Y el cordero está como inmolado. Pero además de estar como inmolado, tiene en sí las marcas de la omnipotencia y la omnisciencia. ¿Qué es este cordero? ¿Y por qué es tan importante? A través de la Escritura, los ojos nos hablan de conocimiento y sabiduría, y los cuernos nos hablan de poder. ¿Sí? El Espíritu Santo no solamente es el Espíritu de Dios, en el sentido que Él es el Espíritu del Padre, también es el Espíritu de Cristo. Estamos hablando de que pues es el Espíritu de Dios, vaya. ¿Sí? Pero Dios se ha revelado de distintas formas. Se revela de distintas formas a nosotros. Ni siquiera está solamente limitado a las 3 formas principales en las que se ha revelado. Siempre decimos que se ha revelado como Padre en la creación, como Hijo en la redención y como Espíritu Santo en los corazones de los creyentes. Pero Él se ha revelado todavía de más maneras que eso. Ahora, esta figura, este cordero como inmolado, vino y tomó el libro. Nadie más pudo. Nadie más tenía el poder, solo el cordero. Su rango, su carácter y habilidad de tomar el libro ha sido permanentemente demostrado por su obra en la cruz. Él es digno, el único digno. Y cuando Él toma el libro, entonces la adoración cambia de sentido. Cuando hubo tomado el libro,
los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Hace unos momentos atrás estábamos viendo que se estaban postrando delante del trono, ¿sí? Y en el trono había como una figura, pero no podía verse, ¿sí? Solo había luz y había truenos y relámpagos y un arcoíris, pero no se podía saber lo que había ahí. Y ellos se inclinaban ante el poder que había ahí. Pero cuando se quita la neblina, cuando la luz se hace más tenue, podemos ver que el que está sentado en el trono es el mismo, el Cordero, que Él es digno de recibir la honra, la gloria, la alabanza y el poder. Ahora nos dice que todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Esta arpa y copa representan la alabanza y la intercesión. Ahora, ellos estaban llevando, los ángeles, los seres vivientes, los que están en el cielo, son los representantes de la adoración en la tierra. Cuando usted alaba, cuando usted adora, esa alabanza llega a través de esas arpas y esas oraciones llegan a través de esas copas de incienso y llegan hasta delante del trono. Pero mira, ellos estaban con esas arpas y esas copas delante del trono y aún no podían mirar a quien estaba en el trono. Pero cuando se abre el telón, cuando se puede revelar y se sabe que el Cordero está sentado en el trono, el único digno de abrir los sellos, entonces toda la alabanza, toda la oración y aún nuestras oraciones están dirigidas al Cordero. Él es el que las recibe. Si usted siempre se figura en su oración y no puede lograr percibir a Cristo, no puede lograr percibir a Dios porque no lo hemos visto verdaderamente, pero ahora sabemos que la imagen de Dios, que la Biblia lo dice así, es Cristo Jesús. Cuando queremos ver a Dios, no podemos ver a nadie más que a Jesús. Él es la imagen del Dios invisible. Ahora, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. No dice la Escritura que no debemos postrarnos delante de nadie más que solo delante de Dios. No dice la Escritura que solamente a Dios se debe adorar. Pero los 24 ancianos que saben adorar y los seres vivientes que saben adorar, que han adorado por siglos y siglos, se postran delante del Cordero que estaba sentado en el trono. Sí. Una vez más podemos ver con estas copas llenas de incienso que son las oraciones de los santos, podemos recordar que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Estos ancianos no están orando por los santos y esto no es una justificación de la práctica de orar a los santos. Ellos no son personas que vivieron sobre la tierra, no, los seres vivientes son seres celestiales que han estado por siempre en ese lugar. Pero ellos están adorando al Cordero. Pero nuestro mediador no son ellos. Nuestro mediador no son los ángeles. Nuestro mediador no son los ancianos. Nuestro mediador es el que está sentado en el trono, el que recibe nuestra adoración y recibe nuestra intercesión. Ahora, no solamente recibían la oración y la intercesión de los santos, sino que además cantaban un cántico nuevo. La adoración, hermanos, hasta hoy, por más que queremos dirigirla solo a Cristo, pero está manchada, está tocada por nuestra mente. Tratamos de describir a Dios. Hay un canto, y no, ningún canto voy a decir que es malo, no, pero hay un canto, por ejemplo, que dice: cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor. Pero podemos comprender qué es belleza y qué es hermosura. Si esa belleza y esa hermosura estuviera marcada por nuestros ojos, por nuestros conceptos de belleza, entonces Cristo tendría diferentes figuras. Porque no es la misma forma en que una persona en Samoa, en el medio del Pacífico, ve la belleza, que una persona, por ejemplo, en Europa, o en Norteamérica, o en Sudamérica. En cada lugar tenemos una forma diferente de pensar en la belleza. Entonces, cuando decimos cuán bello es el Señor,
¿De verdad podemos entender qué tan bello es el Señor? Entonces la adoración todavía está marcada por nuestra percepción, por lo que nosotros pensamos. Inclusive mucha adoración, es más, la mayoría de la adoración que se canta es antropocéntrica. El hombre está en el centro. Se trata de lo que Dios puede darme. Se trata de lo que yo pueda recibir de Dios. ¿Sí? Se trata de mí más que de Él. Aunque vengamos a decirle, no tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender. Estamos hablando de nosotros. Aunque queramos honrarlo a Él, pero estamos hablando de nosotros. Pero cuando estemos en el cielo, nos vamos a dar cuenta que hay un cántico nuevo, que la adoración es la verdadera adoración, la adoración que solo está dirigida a Cristo. Amén. Solo está dirigida a Cristo. Tal vez si quisiéramos hacer una adoración de esa manera aquí en la tierra, solo podríamos describir sus atributos. Solo podríamos decir santo, 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 como lo hacen los seres vivientes y los 24 ancianos, porque es lo que podemos, es lo que puede definir o describir a Dios verdaderamente. Pero en aquel momento vamos a ser participantes de un cántico nuevo, de una adoración verdadera. Y dice, digno eres. ¿Sí? Digno eres. Dignidad. ¿Sí? ¿Por qué es digno? ¿Qué significa que Él es digno? ¿De qué es digno? ¿Será digno de que hagamos un esfuerzo mayor? Aleluya. ¿Será digno de que demos todo lo que tenemos? ¿Será digno de que perdonemos a nuestro hermano? Aleluya. ¿Será digno de que dejemos todo por causa de Él? Amén. Él es digno. Amén. Pero a veces decirlo con nuestra boca no es suficiente. Decir con nuestra boca Él es digno, pero no podemos levantarnos temprano o antes de irnos a trabajar para orar un tiempo. Decir tú eres digno, pero queremos leer la Biblia sentados en la cama y quedándonos dormidos. Es que si me siento en la sala, y si soy yo, es que si me siento en la silla del comedor, me duele la espalda en un ratito. Por eso mejor leo en la cama. Pero no, bueno, casi no leo en la cama, pero yo leo en mi trabajo, en un escritorio y con una silla más o menos cómoda, pero algunos dicen, no, es que pues aquí estoy a gusto, pero te estás quedando dormido, no puedes comprender. A lo mejor hasta estás tú leyendo la Biblia, mientras a un lado de ti está alguien viendo la televisión. O viendo su celular y escuchando los sonidos y los ruidos. Entonces, ¿de qué es digno? ¿O cómo mostramos nuestra dignidad? Él es digno de ser compartido. Él es digno de que hablemos de Él. Sin embargo, a veces nos da temor, nos da inseguridad, nos sentimos incapaces de poder hablarle a alguien a un lado de nosotros. Ahora, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando este cántico nuevo? ¿Qué es lo que dice este cántico nuevo? Dice, digno eres, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes, sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. En Apocalipsis capítulo 4, el énfasis de la adoración está en la creación de Dios. Pero aquí el énfasis está en la redención de Dios. En una nos muestra a Dios como el creador de todo, y aquí nos muestra a Dios como el redentor. Ahora, este cántico honra el precio de la redención. Porque ¿cuánto le costó a Cristo? Porque tú fuiste inmolado. Hermano, cada gota de su sangre. ¿Tú has tenido una herida que duele?
a lo mejor una cirugía o algo, y por donde sale sangre. Y sabes lo que significa, no solamente es el dolor, sino que además cuando sangramos también perdemos fuerza. Cristo derramó toda su sangre. Si alguien pudiera describir, si pudiéramos ver el certificado de defunción de Cristo Jesús. ¿Por qué murió Jesús? Causa de muerte principal, ¿sí? Desangramiento, fue desangrado. Cada gota de tu sangre fue derramada. Inclusive, a lo mejor toda la sangre de nuestras venas puede salir, pero aún queda sangre en nuestro corazón. Nuestro corazón, si se le secara toda la sangre, lo veríamos completamente blanco, entre blanco y transparente. Lo que le da ese color rojo oscuro es la sangre. Pero dice la palabra de Dios que un guardia traspasó a Jesús y el corazón de Jesús explotó. Y salió del costado de Jesús sangre y agua. O sea, toda la sangre de Jesús fue derramada. Y esto es de lo que habla la inmolación. La inmolación, eso es cuando le cortaban el cuello a un animalito que iban a ofrecer o que iban a cocinar y lo colgaban para que soltara toda la sangre, para que se limpiara por completo de toda la sangre. Cristo fue inmolado, toda su sangre fue derramada. Ese es el precio de nuestra redención. Y aún así a veces no lo valoramos. El cántico ora al que obró la redención porque nos dice, tú nos has redimido. Tú lo hiciste. Jesús declaró y dijo, a veces durante mucho tiempo se acusaban los judíos y inclusive se les mataba y se les metía a la cárcel por esto y decían porque ustedes mataban a Jesús, pero no. Por ahí también, incluso a lo mejor de forma romántica, alguien puede decir, tú mataste a Jesús porque por ti murió. Pero no, Jesús dijo, nadie me quita la vida. Yo la pongo y tengo el poder de volverla a tomar. Ahora, el cántico honra el destino de nuestra redención. ¿Por qué nos redimió? Nos has redimido para Dios. Nos compró para que seamos de Dios. Nos compró para que nosotros mismos seamos dignos de estar delante de Dios. Nos reconcilió con Él. Dice la Escritura, Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo con Él. Y a nosotros el Señor nos ha regalado, nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Ahora nosotros tenemos esa tarea de reconciliar al mundo con Dios. Ahora el cántico honra el pago de la redención. Nos has redimido para Dios con tu sangre. Ya lo mencionábamos hace un momento. ¿Y por qué es tan importante esa sangre? Porque no es cualquier sangre. ¿Sí? Si alguien pudiera estudiar esta sangre, si alguien pudiera estudiar la sangre que Cristo llevaba, no era como la de cualquiera. ¿Por qué? Porque Él solamente tenía, el linaje humano lo tenía de parte de María. ¿Sí? Si todos tenemos dos cromosomas, uno X y uno Y, o uno X y otro X, Jesús tenía solamente un cromosoma. O una tira de cromosomas. ¿Por qué? Porque Él humanamente solamente provenía de María. Entonces, ¿qué era la otra parte de su sangre? ¿O qué complementaba esa sangre? Era la sangre de Dios, hermano. Cristo derramó su sangre. Y a veces utilizar estas palabras como una sangre divina es algo teológicamente difícil, pero verdaderamente Él era Dios. Y es por eso que su sangre tiene mayor valor. Ahora, el cántico honra el alcance de su redención, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. La redención final de la creación de Dios es la redención del castigo que Dios mismo estableció sobre el hombre. El castigo de Dios sobre el hombre fue que fueran dispersados por toda la tierra, que hablaran diferentes lenguajes, pero era un castigo, pero al mismo tiempo la forma en que se redime cada cultura y la forma en que se redime cada lenguaje, cada cultura, cada nación,
es a través de volver la adoración al Padre. Por eso cuando adoramos a Dios en nuestro lenguaje, a mí me gusta ver mucho, hay una iglesia en Estados Unidos que se llama Gateway, y ellos tienen como una vez cada mes, tienen un servicio especial, donde el ministerio de alabanza cantan en español, en inglés, en japonés, en coreano, a veces en hebreo, en ruso, en alemán, diferentes idiomas, y sacan unos cantos, es el mismo canto, ¿no? Pero cantados en diferentes idiomas, y a veces se te enchina la piel de poder oír la adoración a Dios en diferentes lenguajes. ¿Se imagina usted llegando al cielo y oír todos esos lenguajes adorando al mismo tiempo al Padre? Lo que nos separaba ha sido quitado. Lo que nos dividía ha sido quitado. Ahora todos somos un solo pueblo para Dios. Ahora el cántico honra la adoración de la redención. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. ¿Sí? El sacrificio de Cristo nos dio posición como hijos de Dios y hijos también herederos. Y el resultado final de la redención, y reinaremos sobre la tierra. Amén. Qué bello pensar en lo que Dios pensó acerca de nosotros. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Una vez más, hermanos, Apocalipsis nos vuelve a confirmar la honestidad de Dios. Nos vuelve a confirmar, porque nadie puede tomar todo el poder. Nadie puede tomar todas las riquezas. Si Cristo tomara todo el poder y todas las riquezas, y toda la fortaleza, y toda la honra, y toda la gloria, y toda la alabanza, no podría dejar al Padre sin honra, o al Espíritu Santo sin honra. Una vez más podemos comprender que cuando adoramos a Cristo, cuando alabamos a Cristo, cuando le damos la honra a Cristo, cuando le damos el poder a Cristo, estamos honrando a Dios. Y a todo lo que, o sea, esa adoración en el cielo de millones y millones de ángeles y de seres vivientes y de los 24 ancianos era magnífica. Era magnífica, era algo maravilloso. ¿Sí? Y cantaban a una sola voz: digno eres. Es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Pero luego dice: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, los oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero será la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se puede imaginar ese tiempo, ese momento, cuando los árboles canten, cuando los pájaros se unan a una sola voz, cuando los peces en el mar le adoren, cuando los mamíferos que hay en el mar le adoren, cuando las algas le adoren, cuando cada uno de los 5 reinos en el mundo, los 5 reinos naturales del mundo, le adoren? Aún lo microscópico le adorará, lo que hay en el cielo, en la tierra, lo vivo y lo no vivo, lo animado y lo inanimado, todo le dará honra y gloria al único digno de alabanza, de honor, de poder y de gloria. La creación redimida será una creación que adora. La creación redimida, toda ella va a adorar a Dios. No habrá más muerte, hermano. No habrá más temor. No sé si es mucho decirlo, pero si cuando estemos en el cielo, si tú tomas una flor de la que está en el jardín, nunca se va a marchitar. Porque ya no habrá más muerte, ya no habrá más ese proceso de oxidación y de volver al polvo de la tierra. No, ya no más. Todo lo creado será redimido. Por eso es que toda la creación la adorará, porque entonces Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos.
No habrá más tristeza, ni más dolor, ni más enfermedad. No vale la pena eso. Amén. No vale la pena entregar a Cristo todo aquí para recibir allá, poder estar en esa creación que le adora. Y los cuatro seres vivientes decían amén, así sea. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos. Aleluya. Cuando pienso en el Señor y pienso en mi propia debilidad. Cuando pienso en el Señor y pienso en mis propias fallas, en mis propias necesidades y carencias. Cuando pienso en lo que he perdido. No todo lo que he perdido lo he dado. Mucho de lo que he perdido Él lo ha tomado. Quiero pensar en Él como el león. Me quiero sentir seguro ahí, cerca de Él. Pero no es el león, es el cordero. Y ese cordero inmolado, ese cordero como inmolado, que está de pie delante del trono. Él nos puede dar toda la protección. Él nos puede dar todo el cuidado. Él nos puede dar toda la seguridad. Porque Él es digno de recibir toda la gloria, toda la honra, todo el poder, todas las riquezas, todo lo que es nuestro. Aleluya. Por eso es que no podemos decir más que Señor, tómalo. Toma lo que aún no te he entregado, Señor. Toma lo que aún no te he dado, Padre. ¿Por qué no vamos a oración en este momento? Señor, aleluya. Toma, Señor, todo.